Son 2.000 ovejas y cabras paseando plácidamente por Valladolid. Es la trashumancia que las lleva desde el norte de Castilla y León al sur, a la sierra de Guadarrama. Ha habido calles cortadas al tráfico para que ellas pudieran pasar. Buenas tardes. Es la imagen más amable de un día en el que hemos conocido los datos de la renta media por habitante en España y en Castilla y León. Nuestra comunidad sigue por debajo de la media nacional, aunque ha aumentado la cuantía. Hoy sabremos cuáles son las localidades donde más y menos capital manejan sus vecinos. Simancas repite un año más como el pueblo más rico de toda Castilla y León. La renta media de sus habitantes supera los 43.000 euros. En unos momentos les contamos más detalles. Que al consumo de fruta en los hogares, los principales motivos que exportamos más, y también la sequía, que hacen que los precios estén más caros. En unos minutos les contamos más detalles. Ligero respiro en el precio de la gasolina. Por primera vez en 3 meses su precio medio ha bajado considerablemente. Sin embargo, el diésel continúa su escalada. Enseguida les damos más detalles. No ha pronunciado hoy tampoco la palabra amnistía, pero Sánchez ha sido algo más claro cuando ha respondido a los periodistas. Dice el presidente en funciones que está negociando con los grupos políticos. Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando. Lo ha dicho a su llegada a la cumbre política europea que se celebra en Granada. Hasta allí se ha desplazado el presidente de Ucrania. Zelensky ha pedido unidad y ayuda ante los ataques rusos que prevé para este invierno. El segundo, sí que hemos repetido esta semana. A hacer la fiesta del cine. Yo he venido esta semana a ver una y hoy vengo con mi abuela, que invita a ella, así que bueno. Y como para no volver, porque durante lo que llevamos de semana, las salas de los cines han sido un ir y venir de personas, como van a poder ver, que no se han querido perder la fiesta del cine y que han querido disfrutar de cualquier película de la cartelera. Y es que acceder a las salas de cine solamente les ha costado estos días 3,50. Seguimos con ropa de verano porque el calor se resiste. El veranillo de San Miguel se está alargando mucho más de lo habitual este año. Mañana nueva subida de las temperaturas y ambiente soleado. Hoy hemos conocido los datos de la renta por habitante en España. Son los relativos al año 2021, todavía con las consecuencias de la pandemia. El ingreso medio de los vecinos de la comunidad es de 26.000 euros, algo más que el año anterior, pero todavía por debajo de la media nacional. Entre localidades dentro de Castilla y León, las diferencias son notables. Un año más, Simancas repite como el pueblo más rico de Castilla y León. La renta media de sus habitantes supera los 43.000 euros. Le siguen Cardeña Jimeno en Burgos y Sariegos en León. El otro extremo lo encontramos en la provincia de Ávila, en concreto en Madrigal de las Altas Torres. Allí la renta media per cápita de sus habitantes no supera los 17.000 euros. Simancas, Valladolid, fíjense bien, porque estamos en el municipio más rico de Castilla y León. Saberlo sí, pero porque lo he oído. Pues es lo que dice la agencia tributaria, que aquí la renta bruta media supera los 43.100 euros. Se vive muy bien, la calidad de vida muy buena. Las urbanizaciones que tenemos, urbanizaciones de alto standing. En algún sitio estarán metidos, sí. Por comparar, en Castilla y León esa renta es de poco más de 26.000 euros. La diferencia se nota. No es un municipio de ricos, es un municipio de gente que apuesta por una forma de vida concreta y que aquí tiene opciones. Siguiente parada, Grijota. Esto es un pueblo mediano. Este municipio, en teoría, es el que tiene a los habitantes con más renta de la provincia de Palencia, 29.600 euros. Creo que no es un municipio rico. Hay casas chulas y todo eso. Los chalés, pero vamos, en el pueblo poco. En el otro lado de la balanza, Madrigal de las Altas Torres, Ávila. Por estas calles pasean los castellanos y leoneses, lo ponemos entre comillas, más pobres, 16.617 euros. Muy cerca, en Zamora, Fermoselle. Algo más que ellos. Los sueldos son los que son. En concreto, 19.700 euros es la renta bruta media del municipio menos rico de Segovia, Navalmanzano. ¿Qué suena eso?
un poquillo. No hay empresas de nada. Y la mayoría de la gente pues somos obreros. Así opinan sus vecinos. No sabía. Otra cosa es lo que dice este ranking, para el que se han utilizado las últimas declaraciones de la renta, eso sí, solo de municipios de más de 1000 habitantes. Las cifras de Castilla y León están muy lejos de las que encontramos en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Allí la renta media supera los 80.000 euros y es el municipio más rico de todo el país. El más pobre está en Badajoz, en Higuera de Vargas. La renta anual de sus vecinos no llega a los 13.000 euros. Y una noticia positiva, sobre todo para las rentas más bajas. El precio de la gasolina da un respiro después de 3 meses de verano con una subida imparable. Eso sí, llenar el depósito sigue siendo bastante más caro que hace un año. Durante todo el verano el precio de los carburantes no ha dejado de subir. Sin embargo, después de 3 meses de espiral alcista, el precio medio de la gasolina ha bajado esta semana, muy poco, menos de un 1%, pero parece que podría estabilizarse. Eso sí, en el caso del diésel no hay atisbo de mejora, sube y ya van 13 semanas al alza. A día de hoy llenar el depósito sigue siendo de media 15 euros más caro que hace un año, incluyendo el descuento que sí estaba vigente por entonces. Y lo que no deja de subir es el aceite. En el último mes su precio se ha disparado hasta un 75%. Lo denuncia la organización de consumidores Facua. Nos advierten de que en función del supermercado donde lo compremos, el precio puede variar hasta un 56%. Cadenas de supermercados y envasadoras están aumentando sus beneficios ilegalmente, porque desde el 1 de enero está prohibido aumentar esos márgenes en alimentos afectados por la rebaja del IVA. Además, no nos encontramos precios homogéneos. En función de la cadena de supermercados puede haber una variación de hasta el 56%. Lo que también está por las nubes es el precio de la fruta. La temporada está siendo muy complicada. La sequía y que también exportamos más hacen que el precio esté todavía más caro. Hoy en el mercado nos comentaban que de hecho hemos cambiado ese hábito y ya no compramos por kilos, sino que compramos por piezas. Lo hemos comprobado. Nos encontramos con una temporada atípica. Lo comprobamos en el mercado mayorista. Ha sido muy larga y entonces todo ha hecho que haya menos oferta. Los factores principales. Por el tema de la sequía. Entonces hay menos producción. Todo está carísimo, están exportando muchísimo género para afuera porque lo pagan más que aquí. Y claro, esto hace que los fruteros compren menos producto. Gente que antes llevaba 10 cajas, te voy a poner, pues ahora llevan 5 o 6 cajas. Los clientes optan por las grandes superficies y esto repercute en toda la cadena de venta. El cliente final consume menos, el cliente profesional que nos compra a nosotros aquí en el mercado central compra menos y nosotros, lógicamente, en origen también tenemos que comprar un poco menos. En el mercado vemos que hemos cambiado incluso la forma de ir a comprar. La gente ya no compra por kilos, compra por piezas. Tienen 3 naranjas, 2 naranjas. Y nos decantamos, eso sí, por la proximidad. Manzana de aquí, que es de proximidad y es mucho más barata que traerla. Manzanas de España. Aunque preferimos hacernos un poco los locos. A mi edad me viene bien la fruta, ¿sabes? No me hables. No me hables porque todavía tengo metida en la cabeza las pesetas. Y esto lo traduces y es horroroso. Compro dos, pero compro. No miro, compro la fruta que necesito y no miro. Por tal de seguir llenando nuestra cesta con algo de fruta. Y cada vez llenamos más la cesta con agua embotellada. Es un mercado que no deja de crecer. El año pasado aumentó un 16%, con una facturación de 1.600 millones de euros tan solo en España. Esto, traducido a consumo diario, supone unos 10 millones de botellas al año en nuestro país. Son datos de Greenpeace, que alerta del gran impacto ambiental de esta agua por su transporte y por la contaminación de los envases. El impacto, lógicamente, del agua embotellada es muchísima. Tiene una huella de carbono muy grande, luego también tiene un problema de residuos. Una medida, en este caso, pues para intentar paliar precisamente la huella que tiene y la contaminación que produce esta agua embotellada sería poder reutilizarlas, las botellas. El consumo de agua embotellada lleva aparejado el uso de envases que generalmente son de plástico. Sin embargo, en esta planta embotelladora apuestan por materiales más sostenibles y reutilizables. Nosotros apostamos por un formato de 10 litros, sobre todo para el tema de domicilio o tema empresarial.
Estos envases de policarbonato se recogen en los domicilios y posteriormente regresan a esta planta embotelladora. Aquí se esterilizan y se reutilizan. La empresa va a sacar a final de año un nuevo formato. Se trata de esta botella 100% orgánica y biodegradable. El material con el que está hecho la botella es cáñamo, lino, azúcar de caña, y tanto la botella como la etiqueta como el tapón. O sea, es 100% compost. Esta empresa de Saldaña, en la provincia de Palencia, extrae el agua mineral de un manantial a una profundidad de 144 metros. Frente a los defensores del agua del grifo, las empresas embotelladoras destacan las cualidades del agua mineral. Para obtener una declaración de agua mineral, tú tienes que estar haciendo analíticas consecutivas durante 12 meses y dándote los mismos parámetros. Precisamente las cualidades minerales de Aquadomus han sido su aval para conseguir por 10 años consecutivos el reconocimiento de los premios que otorga el Instituto Internacional Europeo en Bruselas. Lo propuso esta semana en el debate del Estado de la Comunidad y la intención del presidente de la Junta sigue siendo la misma. Esta mañana el portavoz ha confirmado que Mañueco mantiene su oferta de llegar a 3 grandes pactos de comunidad relativos a sanidad, financiación autonómica y corredor atlántico. En próximas semanas, de hecho, empezará una ronda con los grupos de las Cortes. Si no ha habido una oposición expresa a intentar hablar y dialogar, cabe la posibilidad del acuerdo y del pacto. Por nosotros no va a quedar y el presidente de la Junta de Castilla y León, como les digo, va a convocar a los grupos políticos para intentar pactar en torno a esos 3 asuntos. Pero el PSOE de Castilla y León no se cree la oferta de pactos de Alfonso Fernández Mañueco. Luis Tudanca insta a la Junta a que primero cumpla con sus compromisos anteriores. Es que el señor Mañueco no quiere diálogo, no lo quiere. Lo quiere solo de pose y en todo caso el único que realmente practica es con la extrema derecha. Si quiere más acuerdos, en la defensa de Castilla y León no hay ninguna duda que vamos a estar, él no, pero si quiere más acuerdos tiene que cumplir todos y cada uno de los anteriores. Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando. Por primera vez, Pedro Sánchez ha sido algo más nítido cuando le han preguntado sobre sus negociaciones en torno a la amnistía. Dice que se está negociando, lo han escuchado, pero que todavía no hay una posición concreta. Hoy, además, un factor que hay que añadir a la ecuación. Junts dice ahora que no barajan la abstención. Votarán sí o no en la investidura. Su postura será determinante. Pedro Sánchez admite que la amnistía está en la mesa de la negociación de su investidura, aunque sigue sin nombrarla. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición. Tiene en marcha las negociaciones con Sumar abordando más temas. Hay que hablar de la vivienda, hay que hablar de la justicia fiscal, hay que hablar de la financiación autonómica. Coalición Canaria se abre a que su diputada apoye a Pedro Sánchez, para que Junts no sea tan necesario y valga con su abstención. Si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que Coalición Canaria tiene el llavín de la gobernabilidad de este país. Aunque Junts dice que no se abstendrá y que su postura será un sí o un no a Sánchez. Según el diario La Información, los ministros Álvarez y Bolaños habrían viajado a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Moncloa lo desmiente, pero el Partido Popular pide más explicaciones. ¿Qué hacen 2 ministros en funciones del Gobierno de España reuniéndose con un prófugo de la justicia? Esto es indigno. Los populares también cargan contra la presidenta del Congreso por no fijar ya la fecha del debate de investidura de Sánchez y dicen que Francina Armengol actúa como una marioneta. La Junta Electoral Central multa con 2.200 euros al portavoz de la Junta de Castilla y León, a Carlos Fernández Carriedo, por unas declaraciones en clave electoral después del Consejo de Gobierno del pasado 29 de junio. Ese mismo órgano también ha impuesto una sanción a Pedro Sánchez, en este caso por unas declaraciones el 30 de junio. Las hizo en las dependencias de la Comisión Europea en Bruselas. Lo que se castiga en ambos casos es el uso partidista de las instituciones para hacer ese tipo de comentarios. Porque al final Monfragüe es una... Y quien están viendo es Camino Limia, la hasta ahora única consejera de Vox en el Gobierno de Extremadura. Solo 2 meses y medio después de asumir su cargo, ha dimitido esta tarde. Ha alegado ella motivos personales. Que está compuesto por un 35% de...
El juicio a José Manuel Baltar por un supuesto delito contra la seguridad vial no se va a celebrar en Zamora. El caso pasa ahora al Tribunal Supremo. El expresidente de la Diputación de Orense ha sido designado senador y por lo tanto tiene condición de aforado. Les recordamos que Baltar fue cazado por circular a más de 200 km por hora en una autovía por la provincia zamorana. 25 años en la cárcel podrían pasar dos jóvenes de Burgos que mataron el año pasado a un celador del hospital en plena calle. Los acusados tienen 20 y 21 años. No hay sentencia firme, pero lo que queda claro es que la paliza fue premeditada y con la intención de acabar con la vida del hombre. La Fiscalía pide para los dos acusados de 20 y 21 años una pena de cárcel de 25 años frente a los 22 años que solicita la acusación particular. Ambas acusaciones coinciden al calificar de asesinato el delito y describen una agresión premeditada. Según la Fiscalía, los jóvenes siguieron al celador del Hospital Universitario de Burgos de 50 años cuando salió de Las Bernardas junto a otro hombre al que conoció esa misma noche y frente al número 37 de la calle Vitoria le propinaron una paliza mortal aprovechando que su estado de embriaguez le impedía defenderse. Lo hicieron además con sus camisetas colocadas en la cabeza para intentar que no se les reconociese. También agredieron al acompañante del celador que, pese a haber declarado no recordar nada, va a ser llamado para que testifique en el juicio. En Palencia, la policía ya ha localizado a la joven que atropelló el martes a una mujer con un patinete eléctrico y que después se dio a la fuga. Esa mujer tiene 77 años y tuvo que ser trasladada al hospital con un cuadro leve. La Audiencia Provincial de León ha condenado a 7 años de cárcel al hombre que en su día estafó hasta 300.000 euros a una anciana al prometerle que le iba a crear una cuenta bancaria en el cielo. Él se hacía pasar por Dios. Consideran probado que el acusado era conocedor del estado de la mujer, que padece un trastorno mental. Y el Supremo ha rebajado 5 años la pena a un hombre que violó y robó a una prostituta en Madrid. Los hechos, que ocurrieron en 2008, ya tenían una sentencia firme. Ahora el hombre ha pedido una revisión y, en aplicación de la ley del solo sí es sí, el tribunal rebaja su condena de 15 a 10 años de cárcel. La violencia y los trapicheos de drogas se han convertido en el día a día del barrio palentino del Carmen. Los vecinos denuncian inseguridad y, aunque el ayuntamiento ha aumentado la presencia policial, dicen que es insuficiente. En las últimas semanas se han producido varias redadas. En el barrio del Carmen, en Palencia, la presencia policial ha aumentado. De hecho, nosotros mismos hemos podido comprobar cómo durante la mañana patrullas como estas se acercaban. Las estadísticas, nos dicen, no reflejan el problema real del barrio porque los vecinos tienen miedo a denunciar. En las últimas semanas han sido testigos de atracos, tirones y amenazas con arma blanca. Los atracos, las amenazas y las agresiones son ya habituales en el barrio del Carmen de Palencia. Hay violencia porque, de hecho, las tiran a las señoras, las quitan el bolso, una de ellas pues, la han tenido que intervenir. Estos problemas vienen promovidos por el trapicheo de droga, incluso a plena luz del día. Estos pórticos que tiene este barrio del Carmen son muy acogedores para todo este trapicheo. Estoy por aquí paseando o por aquí y dice, mire, están aquí los niños jugando, pero mire cómo están trapicheando por aquí. El ayuntamiento ha reforzado la presencia policial, pero los vecinos aseguran que es insuficiente. El problema no cesa y se desplaza a otros puntos de la ciudad. Yo soy del barrio del Campo de la Juventud y estoy notando que el trapicheo de aquí se está trasladando a nuestro barrio. Tienen muchas salidas, están muy bien organizados y entonces cuando viene la policía pues no hay forma de poderles coger. Quienes sufren estos altercados no denuncian por miedo a las represalias. Hay muchísimo miedo a la denuncia. Nosotros, desde que nos hemos constituido como plataforma, nos viene muchísima gente, pero es que muchísima gente a nivel individual, a decirnos qué es lo que ocurre. El Ayuntamiento de Palencia ya ha anunciado que se llevarán a cabo programas de intervención social entre los más jóvenes con carácter preventivo. Se reactiva el incendio de Tenerife de este verano, que ya calcinó 15.000 hectáreas en agosto. Más de 3.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas. El fuego se había dado por controlado después de un mes activo. Según el gobierno canario, evoluciona de manera favorable, pero aseguran estar en calma tensa porque se esperan 10 días de altas temperaturas y de poca humedad.
A las 2 y pico mi marido me llamó, que va, estaba detrás de mi casa, eso se descontroló. El fuego llegó casi detrás de mi casa y no sabemos si llegó anoche, porque anoche fue demasiado. Ayer, cuando se desató el incendio, las Islas Canarias estaban en alerta naranja por calor. Es la primera vez que pasa en un mes de octubre. Y fíjense en estos datos que demuestran que lo de este año no es para nada normal. Ha sido el septiembre más caluroso de la historia y la temperatura en los 9 primeros meses del año es de medio grado más que la media. Todo ello después de un verano en el que las noches tropicales se han multiplicado por 5. Las temperaturas excepcionalmente elevadas van a continuar al menos 7 días más, según las previsiones provocadas por ese bloqueo anticiclónico que ha dejado ya temperaturas de récord en toda la comunidad. Aquí, en el mes de octubre, se han rozado los 34 grados. Además, la otra cara de la moneda también es ese déficit de lluvia que alcanza ya el 11% este otoño y que viene a agravar la situación ya de por sí muy delicada de las reservas de agua. España promete a Ucrania más ayuda militar, como el envío de 6 lanzadoras de misiles antiaéreos y equipos de desminado. Se lo ha dicho Pedro Sánchez a Zelensky en Granada, donde Felipe VI también se ha reunido con el presidente ucraniano. Ocurre en la cumbre de la Comunidad Política Europea, en la que 45 jefes de Estado y de Gobierno muestran unidad frente a la amenaza de Rusia. Esto simboliza el fuerte respaldo de la comunidad política europea a Ucrania. El mayor reto al que nos enfrentamos es preservar la unidad europea. Y no estoy hablando solo de los países de la Unión Europea, sino de toda Europa. Hace 1 año y 8 meses que arrancaba la guerra de Ucrania. Algunas de las familias que llegaron aquí a Burgos han podido ya volver a su país de origen, pero otras no han podido hacerlo. Continúan aquí en Burgos, integrándose, aprendiendo nuestro idioma y buscando trabajo, pero siempre con la mirada puesta en volver a Ucrania. Mientras tanto, celebran varios reencuentros con las familias ucranianas. Unas de ellas esta misma tarde, una merienda que ha culminado con la plantación de una kalina, un árbol típico de Ucrania que viene a simbolizar la resistencia de este país. Yendo a Ucrania para estar con sus familias, con padres, con madres, con maridos, y muchas se quedan aquí sin saber si echan las raíces en España. Hemos tenido la oportunidad de plantar ese árbol de Ucrania, que para mí es un honor que hay gente que nos apoya. La enfermedad hemorrágica epizootica sigue avanzando. En la provincia de Zamora se han confirmado ya 2 positivos en ciervos. Esta patología afecta especialmente a esos animales y a los rumiantes domésticos, aunque también hay casos en gamos y en corzos. Una imagen que contrasta con la que hemos visto hoy en Valladolid. 2.000 ovejas y cabras transitando por algunas de las principales calles de la ciudad. Es la trashumancia con la que recorren de norte a sur Castilla y León. Más de 2.000 ovejas y cabras han pisado hoy el asfalto de la capital. Ha sido una etapa más en ese viaje que llevan recorriendo cientos de kilómetros desde el norte de regreso a sus casas. Han pasado por Valladolid, por la Cañada Real, buscando esas vías pecuarias, las que utilizaban los pastores hace más de 7.500 años. Y eso mismo es lo que se quiere reivindicar, la recuperación de esta tradición. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Dudas sobre el presupuesto de Castilla y León para 2024. Aunque el plazo para presentar el proyecto en las Cortes finaliza el 15 de octubre, en apenas unos días, la Junta no ha tomado una decisión. Aseguran que les falta saber la cuantía que llega del Gobierno central.
El portavoz del Ejecutivo asegura que no tienen la información necesaria del Gobierno central. Lo cierto es que esas cuentas tendrían que estar presentadas en las Cortes antes del próximo 15 de octubre. Eso va a ser complicado porque solo quedan 5 días hábiles. Parece más prudente tener un buen presupuesto y un presupuesto más fehaciente y más adaptado a las circunstancias reales de los datos que puede ofrecer el Gobierno que lanzarnos hoy con unos datos que serían meras previsiones. Si finalmente se nos dice que los datos no se van a aportar, estaríamos en otro escenario y tomaríamos una decisión. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración como bien de interés cultural al legado de Baltasar Lobo a la ciudad de Zamora. Lo ha hecho en la categoría de colecciones de bienes muebles. De esta manera lo que se consigue es proteger el legado del artista zamorano, que ha sido importante históricamente para España y también de forma cultural para Castilla y León. Con esta declaración lo que se consigue también es garantizar su unidad y también proteger el legado de Baltasar Lobo. El Casino de Soria ya es bien de interés cultural. Así lo confirmaba esta mañana el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, que daba el visto bueno a la máxima protección para este edificio histórico ubicado en El Collado. Se trata de un edificio de mediados del siglo XIX por el que han pasado figuras tan relevantes como Antonio Machado o Gerardo Diego desde que comenzara su andadura en 1848, siendo uno de los casinos más antiguos de España. El escritor noruego Jon Fosse es el nuevo Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca reconoce al dramaturgo de 64 años y uno de los autores más importantes de la actualidad por sus innovadoras obras de teatro y su prosa, que dan voz, dicen, a lo inefable. Un jurado determina quién gana el premio Nobel y un consenso entre editores y lectores determina quién se convierte en un clásico. Por ejemplo, Delibes. Este mes se cumplen 25 años del lanzamiento de El hereje y para celebrarlo, Austral ha sacado esta nueva edición, porque los clásicos se editan una y otra vez. El fondo de armario de una librería puede tener tapa dura o blanda, pero es sólido. Es clásico. En el caso concreto del hereje es muy importante que nunca se agote este libro. De hecho, es muy importante que nunca se agote ningún libro de Delibes. Siempre en el circuito, porque se leen, se venden y porque se venden, se siguen editando. La industria no los deja caer. El diario de un cazador o El camino. El último fue el de Fahrenheit 451, ¿no? Sí que me gusta de vez en cuando leer algunos, sobre todo de aventuras, de los que les gustan a los niños, de La isla del tesoro o los de Julio Verne. Son esos libros de los que conocemos el título, el autor y a veces hasta su final. Un clásico es ese libro o esa obra y ese autor que pertenece a una tradición literaria y cultural de un país. Siempre va a tocar un tema universal dentro de la dramática humana o dentro de la historia humana, un tema que nunca va a pasar de moda. Y muchas de esas historias, protegidas para siempre en estas cubiertas negras que todos hemos tenido entre manos, han salido de aquí, de Castilla y León. Por lejanía en el tiempo, pues tendremos a Juan de la Encina o a Santa Teresa de Jesús. Y si nos vamos a los clásicos más contemporáneos, pues tenemos desde Miguel Delibes a Julio Llamazares. Decía Italo Calvino que un clásico nunca termina de decir lo que tiene que decir. Los clásicos no hay que leerlos por deber ni por respeto, sino que hay que leerlos por amor. Merecerá la pena, aunque nos rompan el corazón. Y hoy en los cines de todo el país, última oportunidad para sentarse en una sala y disfrutar a un precio más económico del habitual. Es la fiesta del cine que cada año reúne a miles de espectadores. Ana Duarte. Pues sí, porque acudir a las salas para ver las últimas películas de la gran pantalla ha salido por un precio inigualable respecto al resto del año. Los amantes del séptimo arte han podido disfrutar estos días por tan solo 3,50 de películas como por ejemplo La Barbie, Soul, La ternura o La monja. Incluso este año, como novedad, no han necesitado acreditarse para entrar a estas salas. Tanto es así que el cine se ha convertido esta semana en uno de los planes más apetecibles e incluso alguno que otro ha repetido un par de veces. Muy repetido esta semana. Como esa, un poco más barato. Solamente cuando hay estas cosas, precisamente porque me parece que es carísimo ahora mismo el precio del cine. Entonces, gracias a estas cosas lo fomentan. Sobre todo para la juventud, que bueno, tenemos menos recursos económicos, pues viene mejor. Lo hemos visto cientos de veces. Es el último adiós de un escaparate.
Su idioma de despedida es el blanco de España. Básicamente es un pigmento, es un polvo, es caliza triturada y es similar a la cal. Y al final es un material que se utiliza en muchísimas cosas. Mezclado con agua genera una pasta blanca que es la que se utiliza para blanquear las cristaleras. Solo que no estamos en España, sino en París. Es la parte menos romántica, la que también se ve sacudida por la crisis. Eso sí, la ciudad ofrecía algunas ventajas para el proyecto de Jorge Isla. Recorro toda la ciudad tomando fotografías de este tipo de escaparates. Lo hago en París porque al fin y al cabo la ciudad tiene la misma luz, que siempre es gris, entonces no había diferencia de temperatura de color. Son más de 200 imágenes de escaparates cegados por ese blanco de España. Radiografía de una epidemia con un lenguaje propio de crisis, fotocopias en blanco y negro y celo. Era una propuesta que parte de la crisis económica, entonces surge un poco la idea de imprimir todo en fotocopias por esa carencia, bueno, y por ese material que se utiliza en los bancos también, y ese celo también que tenemos todo el mundo en casa. La caliza con la que se obtiene el blanco de España se convierte así en una especie de esqueleto de las ciudades cuando la crisis vacía su opulencia. Un proyecto galardonado en el programa de apoyo de Salamanca a la creación contemporánea que permanece en el Dados hasta enero.